una destacada convocatoria se desarrolló en la jornada de ayer en el Salón del IPRA de la ciudad de Ushuaia, la primera jornada del Precongreso Fin del Mundo 2026, Territorios, Derechos y Longevidad en Tiempos de Cambio, que reunió a más de 150 personas entre profesionales, equipos de salud, personas mayores, estudiantes, cuidadores, representantes de organizaciones e instituciones. Además, autoridades provinciales, municipales, legislativas y del Poder Judicial. Señoras y señores, este es el tema del día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a la pantalla de la televisión pública fueguina. Bienvenidos a esta primera edición de TVP Noticias. Hasta la 1 vamos a estar compartiendo mucha pero mucha información. Ya estamos transitando este último día del mes de julio, 31 del mes 7 de este 2026. Con una temperatura que sigue estando bajita, pero dentro de todo acomodada para esta época del año. En un ratito te cuento cuál es la temperatura real y también cuánto estamos en sensación térmica, que tal vez es lo que más nos importa. Por lo pronto, ahora vamos con los títulos del día. De esto también estaremos hablando en los próximos minutos. Zona especial Canal Beagle, inscripciones para jornadas de capacitación. Estas jornadas son impulsadas por el SECAFMA del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia. También vamos a estar desarrollando este título, estafas virtuales. Crecen las denuncias en defensa al consumidor, no solo por estafas virtuales, sino también por vaciamiento de cuentas. Vamos a estar hablando también sobre el Día de la Pachamama. La celebración es en el día de mañana, el 1 de agosto, Día de la Pachamama. Es una fecha especial para encontrarnos con la Madre Tierra. Muy bien, ahí estamos para agradecerle a New Fisherton, a Mónica y toda su gente por acompañarme en esta etapa de este año 2026. En esta primera edición de TVP Noticias, Mónica y toda su gente te esperan de martes a sábados allí en New Fisherton, Concejal Rubinos 42. Dicho esto, ahora sí, nos vamos a pasear un poquito, abrimos la ventana, este gran ventanal para mostrarte cómo está la ciudad de Ushuaia en esta jornada de viernes. Llegó el viernes, tu cuerpo lo sabe y parece ser que el clima también, no sé, porque hasta hace un ratito caía nieve, amigos y amigas. Así está la ciudad más austral del mundo a esta hora del mediodía. Sigue cayendo nieve, me dice nuestra productora. Ahí estamos viendo justamente cómo está poniéndose un poquito más blanca de lo que estuvo en la jornada de ayer, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos el color otoñal? Bueno, ¿cuánto tenemos de temperatura, Le? 6 décimas de grado bajo cero es la temperatura real, ¿verdad? Ahora ya vamos a contarte cuál es la temperatura en sensación térmica, porque bueno, si salís a pasear, estás en la calle, tenés que caminar bastante o de repente estás esperando el colectivo, ¿viste cuando se queda ahí parado en una garita y demás? Bueno, ahí donde la sensación térmica empieza a hacer o a dar sus efectos, ¿no? Muy bien, bueno, ahí estamos. La gente también paseando un poquito y ya hay que tener más cuidado que en estas últimas jornadas porque se convierten un poquito más peligrosas las calles, ¿no? Y las veredas a la hora de transitarlas fundamentalmente a pie. Queremos aprovechar el momento porque quiero hacerte una pregunta y esto tiene que ver si querés renovar tus tapizados, cambiar el diseño de tus muebles. ¿Sabés por qué te pregunto esto? Porque en Tapicería Los Fueguinos encontrás distintas opciones. Foggia Basket 638. Muchísimas gracias, Tapicería Los Fueguinos, por estar junto a nosotros. Y así seguimos recorriendo un poquito diferentes zonas. Ahí está el buque todavía, ¿no? El que trajo todo el equipamiento, claro, por varios días,
porque teníamos 10 días para que hagan la descarga y el traslado, por supuesto, a través de diversos camiones hacia la usina donde se construye la usina nueva, así que también tenés que saber que el operativo depende también mucho del clima. Te lo habíamos dicho hace un par de jornadas, por lo pronto sigue siendo exitoso el traslado de estos equipamientos. Si les parece, amigos y amigas, ahora compartimos las noticias, en este caso, las noticias internacionales. Y atención con estas imágenes, miles de personas han cruzado sin control de Marruecos, a Ceuta, el mediodía de este jueves, caminando en tierra firme primero y sorteando a nado el espigón que marca la frontera. La madrugada, que había sido tranquila, con decenas de entradas a nado, se ha desbordado al mediodía. Los marroquíes era una manifestación de miles de personas que entraban mojados y victoriosos, como si celebraran un mundial. Se abrazaban, piden ropa limpia para secar, por supuesto, también sus móviles, gritan de alborozo. Los unos y los otros, con los niños en brazos, siguen el camino buscando quizás el centro de acogida. La Guardia Civil y los medios de emergencia superados solo intentan acomodarse, ¿no?, y ocuparse de los heridos. Al menos 18 personas murieron en este intento de llegar justamente a Ceuta. El gobierno ha movilizado a última hora de la tarde a las unidades del Ejército de Tierra desplegadas en Ceuta para apoyar a los efectivos del Instituto Armado, y el presidente Pedro Sánchez viajará durante la jornada de hoy a la ciudad autónoma. Así está la situación en estos momentos. Prácticamente 50.000 personas llegaron a nado desde Marruecos hasta Ceuta. Y las noticias nacionales dan cuenta de lo que ocurrió ayer a las 8 de la noche. La inflación sigue siendo una prioridad absoluta para el gobierno. Así lo reafirmó Javier Milei al presentar los cambios que propone para la Carta Orgánica del Banco Central. Con esta reforma, el gobierno ratifica que la baja justamente de la inflación se encuentra casi por encima de cualquier otro objetivo. La declaración llega en un momento en el que crecen justamente las críticas por las dificultades de algunos sectores para crecer. En la misma línea, la reforma establecerá un único objetivo para el central: preservar el valor de la moneda, modificando el artículo 3, que establece muchos otros, incluyendo la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Una cadena nacional que duró aproximadamente 14 minutos / 15 minutos, donde el presidente dio cuenta entonces de lo que va a hacer con el Banco Central de la República Argentina. Atención, porque muchos creen y dicen que este fue el inicio de la campaña electoral del presidente Javier Milei para la reelección. Y estas son las noticias provinciales. Vecinos de distintas zonas de la ciudad de Ushuaia denuncian la acumulación de hielo en las calles. Solicitan presencia del área de servicios públicos de la municipalidad de la ciudad de Ushuaia, ya que, representa un peligro no solo para vehículos, sino también para peatones. Pero atención, porque desde la municipalidad también están pidiendo, pero esta vez a la inversa, a los vecinos le piden la colaboración para evitar la formación de planchones de hielo generados por descuidos ajenos al clima. No solicitan, por ejemplo, verificar el estado de las cañerías domiciliarias y denunciar posibles pérdidas de agua, ya que el agua escurrida sobre el asfalto representa un grave riesgo de accidentes. Además, recordaron que durante esta temporada está estrictamente prohibido arrojar agua a la calle o lavar el vehículo en el exterior. Muy bien, momento de recomendaciones. Hydraet Pro Institute junto a Marón Distribuidora te están ofreciendo los mejores productos para el cuidado de tu piel, para el cuidado de tu belleza corporal. Buenos productos, buena calidad y excelentes precios. Pero además de eso, mira lo que te ofrecen. Distribuidora Hydraet Pro Institute Ushuaia te ofrecen cursos y carreras que comienzan todos los meses y que te brindan salida laboral. Cosmetología, maquillaje profesional y básico, manicuría, cejas y pestañas, peluquería,
Seguinos en las redes y entérate de nuestras masterclass gratis. Marón, distribuidora de cosmética profesional. Todavía no pasaste por Max Amoblamientos, viste que está ubicado allí en Perón y Juan, justo en la esquina. Bueno, en Max Amoblamientos vas a poder encontrar todos los muebles para el recambio justamente de la mesa del comedor, de las sillas, de la mesa, unas sillas, digo, para un comedor que están buenísimas, muy buenos precios, muy buena calidad. Seguilos en sus redes sociales, Max-Amoblamientos. Es momento, amigos y amigas, de compartir el adelanto, porque de esto también estaremos hablando en los próximos minutos. Y claro, recién te hablábamos, ¿no? A través de las noticias nacionales sobre lo que ocurrió a las 8 de la noche de la jornada de ayer. Queremos analizar justamente las palabras del presidente Javier Milei. Lo haremos con el economista Eduardo Jacobs. Análisis del mensaje presidencial en la jornada de ayer a través de la cadena nacional. Esto y mucho más en esta primera edición de TVP Noticias. Muy bien, nosotros comenzamos con el desarrollo de toda la información. Ustedes saben que hace un par de jornadas tuvimos la posibilidad de hacer una entrevista vía videollamada con Jason Salazar. Jason Salazar, por si no lo recordás, es un bombero que trabaja y presta sus servicios en el cuartel de Zona Norte. Él es venezolano y que tomó la iniciativa de viajar a Venezuela luego de los terremotos para poder ayudar, para poder colaborar. En la jornada de ayer regresó. Estamos en contacto con Alejandra Saldivia en nuestro móvil de exteriores. Ale, ¿cómo estás? Buenos días, Adri, buenos días a todos los televidentes. Como bien lo mencionás, estamos aquí en el cuartel de Bomberos Voluntarios Zona Norte para hablar con el cabo Jason Salazar. Bueno, una labor humanitaria realmente loable y destacable que, bueno, ha viajado a Venezuela tras estos devastadores múltiples terremotos en la zona de La Guaira. Bueno, destacando principalmente su labor humanitaria y desde ya también este testimonio importante, no solo por su labor como bombero voluntario, como rescatista, sino también desde ya dejar reflejado todo lo que la sociedad y en su contexto nos hemos visto también muy sorprendidos y emocionados acerca de esto que ha ocurrido. Bueno, Jason, muchas gracias por brindarnos esta entrevista en tu lugar de trabajo, aquí en el cuartel de Bomberos Voluntarios Zona Norte. Bueno, viajaste ese 29 de junio con este devastador terremoto. ¿Qué es lo que te ha quedado? Y un poco también el recibimiento. Aquí llegaste ayer. Sí. La verdad es que estoy bastante bien, por suerte. La sorpresa de ayer fue bastante genial. ¿Qué me ha quedado? No, me ha quedado como que estoy como un sabor agridulce con toda la experiencia que viví allá. Fueron muchas experiencias enriquecedoras, como que pude ver muchas cosas buenas, mucha gente solidaria, y bueno, y un montón de tragedias que bueno, que todos pudieron ver en la cantidad de videos que se fueron subiendo. Pero bueno, yo me quedo con lo bueno, me quedo con la gente solidaria, con el trabajo que se pudo hacer, con los profesionales. O sea, trabajé con muchos equipos internacionales y nada, para mí fue bastante enriquecedor en ese sentido. Bueno, tu trabajo cuando recién llegaste, obviamente el contexto difícil y la tragedia de estos terremotos, obviamente el profesionalismo y también un poco la entereza que hay que tener para contener a las víctimas. Sí, creo que eso fue lo más duro, o sea, incluso hasta el acompañamiento entre nosotros mismos de gente que no nos conocíamos. El poder acompañarnos psicológicamente en esa situación estuvo bastante bárbaro. La verdad que fue como lo más duro, más allá de toda la experiencia de sacar gente muerta, vivos y qué sé yo. Lo más duro creo que era más que nada contenernos entre nosotros, porque sabíamos que internamente era muy fuerte todo y todo, no sé, sacábamos risas, juegos entre nosotros para tratar de sobrellevar la situación. Uh-huh. Bueno, el reporte oficial al momento no se ha documentado la cantidad total de desaparecidos en estos terremotos en Venezuela. Precisamente se habla de más de 5.000 heridos, 17.000 personas que han sido perjudicadas. Lamentable todo esto, pero más allá de cifras, hablamos también del hoy, cómo continúa Venezuela. Al momento sabemos que por informes internacionales se están haciendo demoliciones en edificios que han quedado afectados por estos terremotos.
Sí, era lo que se hablaba la última semana que estuve, que era un trabajo que se iba a comenzar más o menos la segunda semana después del terremoto, pero se ha pospuesto y recién creo que ayer o hace 2 días empezaron a demoler algunos edificios. Es algo que sí, hay cientos de edificios que van a tener que demoler y hay como están esos dos trabajos. O sea, todavía hay personas que están trabajando sacando cuerpos y en otros lugares ya están empezando a hacer demoliciones. La verdad es que es un trabajo eterno. Yo creo que eso va, o sea, no va a ser de un día para otro. Eso va a llevar bastantes meses en llegar a poder cerrar todo ese ciclo de demoliciones, de darle pajas a los cuerpos que fallecieron y todo eso. Y en cuanto a las víctimas, la gente que ha quedado con este recuerdo que va a ser imborrable, lamentablemente, y va a quedar esta secuela psicológica porque la salud mental en estos casos es importante y ustedes obviamente están también capacitados en este trabajo y el rescate, lo que lleva en sí también y obviamente todo el contexto difícil, ¿no? Sociodemográfico de Venezuela, estas familias necesitan todavía ayuda, esta ayuda humanitaria que también pudiste llevar un poco, contanos sobre eso. Sí, bueno, en principio yo fui a dar un aporte a lo que sé, fui como bombero, como rescatista, conozco gente que trabaja de rescate allá, entonces como que mi aporte fue involucrarme como rescatista con ellos y un poco el aporte humanitario fue ayudar a los rescatistas o al cuerpo bombero donde yo pertenecía antes, como para que tengan una operatividad y se pueda dar una respuesta más eficaz. Pero desde luego que sí falta muchísima ayuda humanitaria. De hecho, me armó un poco, ahora que pasaron varios días, que ya no dejó de ser noticia o algo, como que ahora sí es que realmente por ahí quizás hay que avanzar un poquito más con el tema de donaciones. Se habla de agua, estuve escuchando ayer unos compañeros que faltaba ya incluso agua, cuando los primeros días eso no era un problema. Y el tema de la alimentación. Después hay millones de personas que quedaron sin casas y nada, eso es como que incuantificable, o sea, son cifras que todavía no se sabe realmente cuánto fue la pérdida, pero hoy día sí se necesita bastante ayuda humanitaria. Yo desde acá ahora solo voy a tratar de pasar contacto de gente de confianza, porque bueno, eso también es un problema en Venezuela, buscar gente de confianza o organizaciones que de verdad, que el aporte que uno esté dando de verdad esté llegando a la gente. Así que bueno, hoy más que nada se necesita muchísima más ayuda. Bueno, se va a instaurar una cuenta nuevamente para donaciones, ¿cómo va a continuar esta situación? Porque sabemos que esto llega un largo tiempo de restauración para la sociedad. Todavía realmente yo lo que estoy haciendo, por lo menos desde mi cuenta de Instagram, la gente que me pregunta, yo les paso contacto con que yo trabajé de confianza allá en Venezuela. Desde acá todavía no, que recién llegué ayer, estoy tratando de ver cómo canalizo el tema de los demás aportes que quieran seguir ayudando. Yo desde acá lo único que puedo hacer es pasarle enlaces de confianza de gente que de verdad está ya todavía trabajando y que pueden canalizar el resto de las donaciones. Te escucho, Adri. No sé si Jason me está escuchando, si tiene la posibilidad, pero bueno, si no se la trasladás, esta consulta, primero agradecerle muchísimo el hecho de darnos este momentito para compartir con todos los televidentes de esta primera edición del noticiero, pero quería consultarle si hay algún hecho en particular de todo lo que vivió en estos días que estuvo allí en Venezuela que él destaca. No sé, me imagino que las emociones encontradas, él lo decía, ¿no? Un gusto agridulce. Por un lado, obviamente, el saber que él pudo hacer algo utilizando sus conocimientos y por el otro lado, lo que iba viendo el día a día. ¿Pero hay algo en particular que te hayas traído en tu corazón, en tu mente? No, me traje un montón. Creo que lo que más me movilizó fue ese reencuentro de compañeros con que yo trabajaba anteriormente. O sea, hace 10 años que no los veía y fue como que no fue ni un saludo ni un abrazo, fue como, hola, estoy acá y empezamos a trabajar. Y lo que me llevó bastante bien, que me movió bastante, que a los organismos internacionales era como que todos hablábamos un mismo idioma, como si todos nos conociéramos. Creo que eso fue bastante gratificante, poder hablar un mismo idioma, incluso gente que hablaba inglés, hablaba italiano, había de todo. O sea que la verdad que el tema de la comunicación es algo que fue importante. Y nada, me traje eso, me traje como la experiencia de sabernos comunicar en una situación como en ese desastre. Jason, Sí, te escucho ahí. No, ya como para ir cerrando, pero le quería consultar, porque hasta hace un par de jornadas, una cuestión del destino también, y milagrosamente se fueron encontrando personas con vida aún. ¿Existe esa posibilidad luego de más de un mes de los terremotos?
Mucho tema de falsos positivos. Yo estuve como en esas últimas semanas donde se estaban diciendo por redes sociales que habían personas vivas. Lamentablemente, las últimas 2 semanas no hubo personas vivas confirmadas. Todo fue noticias que por redes sociales lamentablemente se subían y no había como un control de esa información. Pero bueno, estadísticamente sí, estadísticamente creo que hasta 28 días lograron conseguir personas en Haití, que es digamos como una geografía parecida a la de Venezuela, pero no, realmente hasta el día de hoy todas las informaciones que se están subiendo por ahí quizás son falsas. Ojalá que sean verdad alguna, pero bueno, las últimas 2 semanas, no. Yo llegué como más o menos al día 9 del terremoto, y digamos que en esa semana todavía se consiguió gente viva, pero ya después lo que fue la 3ª y 4ª semana no hubo casos, todos fueron muchos falsos positivos. Bueno, muy bien. La verdad que es una actividad realmente loable, una labor humanitaria sin precedentes la que ha llevado adelante. Y por supuesto, ya para ir cerrando este móvil, hablamos de esto, ¿no? De la importancia de seguir revalorizando tu trabajo. Me voy a despedir aquí con el plano en conjunto, porque en realidad es muy importante también destacar esto y que tenemos que seguir ayudando. La tragedia, si bien terminó en lo que tiene que ver con la parte física, el contexto emocional de todas esas víctimas, esas familias, esos campamentos que siguen de gente allí, eso continúa todavía, así que tenemos que seguir ayudando a Venezuela. Esto no pasa por una cuestión mediática, sino por una cuestión humanitaria y social, así que agradecemos muchísimo, Jay. Muchas gracias a usted por poder llevar esto y por tener la comunicación aquel día, que por suerte tenía señal. La verdad que está bueno compartir esto con personas que viven acá, incluso en el fin del mundo, que es como que por ahí cuesta entender un poco la realidad de lo que está pasando allá. Gracias. Bueno, así vamos cerrando este móvil y por supuesto vamos a continuar y a colaborar con todo lo que tiene que ver con las posibles donaciones, porque esto no termina. Exactamente. Gracias, Jason. Un abrazo grande. Gracias, Ale. Nos vemos en un ratito. Para contarles, Expedición Mochilera es el Instagram justamente de Jason Salazar, para que, bueno, obviamente aquella persona que quiera comunicarse con él pueda hacerlo a través de esta red social, Instagram, entonces, de Jason Salazar. Nosotros continuamos brindándote más información y ahora tiene que ver esto con esta capacitación. ¿Por qué? Porque están abiertas las inscripciones y esto tiene que ver con el canal Beagle. Mira. El trabajo que venimos llevando adelante con la Escuela de Formación y Capacitación para Personal de la Marina Mercante, junto con el SECAFMA, abrimos las inscripciones para unas jornadas de capacitación Zona Especial en el Canal Beagle, las cuales consisten en la habilitación de marinero Zona Especial y patrón profesional motorista de tercera. Bueno, un poco estas capacitaciones, ¿a qué apuntan? Y también desde el propio instituto y en relación con la prefectura, ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es facilitar el acceso a las actividades marítimas. Normalmente los cursos de patrón y marinero se rinde el examen libre, pero en este caso hemos decidido hacer unas jornadas de capacitación para facilitar ese acceso. Bueno, ¿los días y horarios? Los días van a ser del 24 al 28 de agosto y los horarios serían de 8 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Dónde se van a dictar estas jornadas? Las jornadas se van a dictar en la Escuela de Prefectura Naval Ushuaia, en Yaganes y Maipú. ¿Los requisitos y las inscripciones dónde se pueden realizar? Las inscripciones las pueden realizar también a través de las redes sociales de la provincia, y los requisitos ser mayor de 18 de edad y tener estudios mínimos primarios completos. Bueno, este tipo de jornadas también no solamente involucra lo que es la institución propia, la Prefectura Naval Argentina en conjunto, sino que habilita una salida laboral importante. Sí, la verdad que con los trabajos que venimos realizando junto con la FOCAPEM hemos tenido muy buenos resultados. Generalmente las personas que terminan de rendir sus exámenes con una alta tasa de aprobación se insertan bastante rápido en el ámbito laboral, no solamente en la pesca, sino en actividades relacionadas con el turismo y cuestiones por el estilo. ¿Esta capacitación es la primera? ¿Van a seguir realizando otras en conjunto? No, esta ya vendría a ser la tercera capacitación que realizamos en conjunto junto con la Escuela de Formación de la Prefectura Naval. En este momento nos vamos a ir hasta la ciudad de Río Grande, porque te lo contamos en uno de nuestros títulos, ¿no? Estafas virtuales, pero no solamente eso, sino también vaciamiento de cuentas. Míralo. Hemos notado que de cada 10, 2 o 3 son de estafas digitales, virtuales, de consumidores que se les ha vulnerado el deber de seguridad
vaciándole las cuentas, sacándole préstamos de una entidad bancaria con la que no tenían. Básicamente esa es la metodología, que siempre es la misma, que es la del phishing, que es básicamente que son estos estafadores virtuales que se hacen de los datos a través de mails o de mensajes de WhatsApp o de llamadas, se hacen pasar por otras entidades o vendiendo un producto y acceden a tu dato mediante esa metodología. Es decir, aquí hay, digamos, un estafador que llega a la persona a través de un email o a través de un WhatsApp, y una persona que cae al hacer clic en algún link, por ejemplo, o al brindar datos a un desconocido. Exactamente. Entonces, justamente mediante esta metodología, desconocemos cómo hacen estas personas, pero sabemos que logran entrar a la entidad bancaria correspondiente o a una nueva y generan préstamos, luego de que hacen estos préstamos se los transfieren a ellos y generalmente hacen compra de criptomonedas para que sea más difícil rastrear el dinero, y ahí, bueno, justamente es cuando viene a hacer reclamo para acá, porque si el consumidor no brindó los datos de manera consensuada, básicamente se ha vulnerado su deber de seguridad. Esto ya hay jurisprudencia mayoritaria en todos los tribunales. Han sido sancionados muchos bancos en distintas jurisdicciones. Acá también lo hemos sancionado. Todavía los bancos no han apelado esa resolución, o sea, son resoluciones firmes. Así que esa es lo que nos ha pasado. Hemos tenido un incremento, como estábamos hablando anteriormente, y de todos los expedientes que están en curso, 2 han sido sancionados, que ha sido el último al Banco Santander, de una persona, un adulto mayor, que no tenía cuenta en el banco y le han generado un préstamo, e incluso sigue figurando con deuda. Bueno, se lo sancionó al banco, no apeló, pagó la multa, eso cabe decir, y también le pagó el daño al consumidor. Así que sí, pero es una metodología que hemos notado que viene increciendo. Una vez que se hace la denuncia, nosotros le mandamos un requerimiento al banco para que nos diga respecto a ese reclamo. Ahí generalmente ellos fijan posición. Lamentablemente la típica posición del banco es que dicen que el consumidor brindó los datos y ellos no son responsables de que el consumidor haya brindado los datos y que su sistema de seguridad no se afectó. Esta, lamentablemente, es la típica respuesta de todos los bancos y bueno. Inclusive cuando una persona afirma no haber brindado conscientemente ningún dato. Exactamente, incluso cuando una persona ha dicho que, por ejemplo, no ha sacado un préstamo, incluso tampoco el banco adjunta la documentación donde ni siquiera firmó o pasó los datos biométricos, nada de eso. A veces nos ha pasado que las personas estas sacan de las redes sociales la foto y eso, la rediseñan y hacen con eso la metodología. Una estadística realmente preocupante, una cuestión en la que invita a tomar cartas en el asunto. De manera permanente, algunos bancos, por ejemplo, brindan asesoría para evitar justamente esta situación. Sí, justamente el Banco Tierra del Fuego generalmente anualmente hace charlas, trae a un perito que es el que hace básicamente brinda las herramientas, que lo que dice que hay que estar muy atento al home banking y que nunca respondan mail, traten de filtrar estos mensajes, de cerciorarse de eso, porque la verdad que los estafadores virtuales o digitales están al acecho constantemente. Bien, es decir, es importante no brindar datos personales y no hacer clic cuando te ofrecen una información que pareciera que está incompleta y que necesitas hacer clic para justamente conocer más detalles. Desconfiar totalmente de eso. Exactamente, yo lo he dicho en otra entrevista, si van a hacer alguna compra, hacerlo de las páginas oficiales. Porque también nos ha pasado, es un reclamo muy constante también, que personas que compran por redes sociales y el otro lado es un particular, no es un proveedor, y entonces no hay relación de consumo, no podemos tomar el reclamo. Ante cualquier consulta, ¿dónde se pueden dirigir las personas para justamente comunicarse con esta oficina? Pueden venir acá a la Dirección de Defensa del Consumidor en Alberdi 883, estamos de 9 a 15.
Muy bien, y atención, porque te lo contamos hace un ratito nada más, y esto tiene que ver con lo que ocurrió en la jornada de ayer. A las 8 de la noche, cadena nacional del presidente Javier Milei, y el tema principal era justamente cambios en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Y una cadena nacional que está destinada justamente a toda la población del país. Pero claro, a veces se utilizan términos muy técnicos que muchas personas, un vecino, una vecina de cualquier punto de la República Argentina, no termina de entender. Y nosotros por eso que lo convocamos al economista Eduardo Jacobs, a quien saludamos. Eduardo, Adrián te saluda, ¿cómo le va? Eduardo, ¿me escucha? Ahora sí. Ahora sí, bueno, lo saludo. Adrián es mi nombre. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Ok. Bueno, a ver, el presidente Javier Milei en la jornada de ayer a través de cadena nacional habló justamente de estos cambios en la Carta Orgánica de la conformación del Banco Central de la República Argentina. Mucha gente tal vez no termina de entender ese lenguaje a veces tan técnico, y es por eso que lo convocamos para que nos pueda explicar un poquito de qué se trata esto. Muy bien, ¿les parece que en un ratito retomemos? Porque Eduardo no me está escuchando justamente, así que hacemos una pausa. ¿Tenemos recomendaciones? Vamos a contarte un poquito sobre León Mueblería. Ya en un ratito estamos con el economista Eduardo Jacobs, una eminencia justamente en materia económica aquí en la República Argentina, para hablar un poquito y tratar de entender las palabras del presidente Javier Milei, los pros y los contras justamente de estos cambios en el Banco Central. Por lo pronto, esta recomendación tiene que ver con Mueblerías León. ¿Necesitas muebles para tu hogar o tal vez para tu oficina? Francisco Torres, 1491. Pausa, ya volvemos. Inodoros, bachas y duchas que combinan diseño y tecnología. Además, tenés hornos eléctricos y vanitoris que renuevan tus espacios con estilo y funcionalidad. En Promat encontrás innovación y diseño para vivir mejor. Te esperamos en Perito Moreno 1194. Muy bien, y nosotros vamos a ver si podemos entablar nuevamente la comunicación con el economista Eduardo Jacobs para que nos pueda hacer un análisis, ¿no? Los pros y los contras, y entender un poquito justamente las palabras del presidente Javier Milei en esto que dio a conocer en la jornada de ayer a través de una cadena nacional. Cambios en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Eduardo, Adrián lo saluda. ¿Cómo le va? Un gusto. Hola Adrián, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, me alegro mucho. A ver, yo recién decía, a veces se utilizan palabras muy técnicas, ¿no? Y el común denominador de la población de este país, nos quedamos ahí como a mitad de camino y no terminamos de entender, y es por eso que lo hemos convocado, para llevar al llano una explicación tal vez de lo que dijo el presidente en el día de ayer. Mira, básicamente lo que el presidente dijo es, miren, el Banco Central se tiene que utilizar como se utiliza en todos los países a los que le va bien, para nada más que cuidar el valor de nuestra moneda. Es decir, en los últimos, y muestra que de alguna manera desde el año 1935, que se creó el Banco Central, hasta hoy, el valor de nuestra moneda se pulverizó, digamos, y tuviste una inflación de más de 3 trillones, bueno, un número que él lo puso en el discurso, es muy difícil de leer, pero lo que significa es que llegamos acá sin moneda, en buena medida porque el Banco Central siempre fue utilizado por la política, por las gestiones de gobierno, para cubrir los baches que el Tesoro tenía. Cuando decimos el Tesoro, estamos hablando del Poder Ejecutivo, que entonces quería hacer un gasto, se le ocurría que tenía que darle un subsidio a alguien, y bueno, si le faltaba plata, le pedía pesos al Banco Central, le colocaba alguna letra, le daba algo, algún título que no servía para nada,
y le daban pesos. Es decir, una arbitrariedad muy grande donde el Estado no se manejaba con su presupuesto exclusivamente, sino que tenía siempre como rueda de auxilio al Banco Central. La Carta Orgánica, la última reforma de la Carta Orgánica fue en 2012, cuando se le incorporaron que el Banco Central tenía que trabajar para cuidar el valor de la moneda y además garantizar el desarrollo, garantizar la equidad social, garantizar una serie de cuestiones que no la puede garantizar aquel que cuida la moneda, porque cuando un Banco Central tiene como responsabilidad cuidar la moneda, se tiene que dedicar a eso nada más. Todo lo demás depende de la política económica, depende de cómo se cobran los impuestos, a quién se le cobran, en qué se gastan los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, lo de ayer fue los esbozos del proyecto de ley que tiene que mandar ahora al Congreso y se tiene que aprobar por mayoría en las dos cámaras, ¿verdad? Pero apunta a eso, apunta a que nuestro Banco Central se parezca a los bancos centrales de Chile, de Perú, de Uruguay, de Brasil. Queremos funcionar más o menos como esos países que han logrado sostener el valor de su moneda y de esa manera han evitado empobrecerse, como se empobreció la Argentina los últimos 40 años para tirar un número. Eduardo, el presidente, o para el presidente, la inflación sigue siendo un tema fundamental dentro de su plan de gobierno, fundamentalmente en su plan económico, ¿no? El número sigue bajando, pero ¿qué pasa con la gente que no lo siente? Porque él está, en la jornada de ayer dijo algo, como por ejemplo estos cambios en el Banco Central, pero en un momento donde hay poco crecimiento, fundamentalmente de la clase trabajadora. Mirá, es interesante, Adrián, tu punto, porque vos decís que tenés la percepción de que la gente no acompaña o esto no le llega a la gente. Ahora, cuando vos tenés las vicisitudes que ha tenido la Argentina en los últimos 20 años, y para no ir más atrás, hace 2 años y medio teníamos una inflación del 25% mensual, el país se empobreció durante 10 años consecutivos, de 2012 al 2023 no creció. En ese periodo la pobreza pasó de un 25 a un 45 y cuando asume este gobierno estaba en el 48%. Ahora, siendo que la pobreza bajó del 48 al 25, se sigue mencionando el hecho que la sensación de la gente es que no le alcanza. Obviamente que no te va a alcanzar a muchos sectores de la población, pero la idea es que le alcance cada vez un poquito más y que vayas mejorando. Entonces lo que vos destruiste en estos años no lo vas a recuperar rápidamente. Yo te recuerdo que la Argentina en los últimos 10 años fue el país que más rápido se empobreció en el mundo, no el más pobre, quiero ser preciso, no es que seamos el país más pobre, se empobreció más rápidamente en estos últimos 10 años, con lo cual hay que recuperarnos desde ahí y uno de los pilares de todos los demás países para entrar en ese proceso de recuperación, que le va a llegar más rápido, más lento, dependiendo de muchas razones, de cómo vaya el resto de la economía, de qué tan eficientes seamos, etcétera. Uno de los pilares para hacer esto, que todos los países a los que les va bien cumplen con esta forma de trabajar, es tener una carta orgánica del Banco Central como la que ahora se está pretendiendo tener con este proyecto de ley. Es uno de los pilares. Eduardo, si usted tiene que analizar justamente el mensaje que fue grabado en horas tempranas del presidente Javier Milei y dio a conocer a las 8 de la noche aproximadamente aquí en la República Argentina, ¿cómo lo calificaría? No, un mensaje muy clarito porque, a ver, no entró en todos los detalles técnicos, que son enormes, la cantidad de detalles de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, cómo se distribuyen las utilidades que el Banco Central vaya a tener respecto a, por ejemplo, la valoración de sus activos, si se puede transferir o no, se pueden usar para pagar deuda. Hay una infinidad de detalles técnicos que el presidente ni mencionó y se concentró en el tema de que mantener un Banco Central independiente es una garantía, o una primera garantía, te diría. Es como poner la primera alarma en tu casa. Vos ponés una alarma
¿no? Con visores y demás. Es una primera alarma que el Banco Central no puede hacer eso. Entonces, cualquiera viene, vos me podrías decir, pero viene un gobierno, hace otra ley por la cual cambia esto y vuelve a un Banco Central distinto y sí, vos pusiste una alarma en tu casa, pero no quiere decir que no pueda venir un especialista y te robe, pero pusiste la primera alarma. Después vas a poner otra, pondrás el perro adelante para que traten de no entrar, etcétera. Pero iniciaste un camino donde decís, miren, el Banco Central no puede ser la caja de un gobierno. El Banco Central está para cuidar la plata que todos los argentinos tenemos. Ese es el mensaje que se quiere transmitir y si ese mensaje tiene que llegar a la población de forma tal de que no sea tan fácil tirarlo por la ventana como se lo tiró a lo largo de todos los años y que los poderes ejecutivos gastaran la plata que quisieran gastar porque le parecía que estaba bien. Pero si vos no tenés los recursos para gastar, emitís y cuando emitís generás inflación y empobreces a la gente. Te voy a tirar un dato, Adrián, que me parece que es útil para hablar, y más que nada cuando hablamos del empobrecimiento de algunos sectores y que la gente todavía no le alcanza, como se comenta hoy. El impuesto inflacionario en la Argentina, el impuesto es, digamos, cuando el Estado emite, se queda con un señoriaje por esa plata que emite. ¿Por qué? Porque esa plata se va a desvalorizar. Entonces, ese impuesto inflacionario es lo que financiaba el Estado durante los años de alta inflación, cuando la inflación estaba en torno al 20, al 15% mensual, llegó a ser 2 puntos del PBI. 2 puntos del PBI son aproximadamente 12.000 billones de dólares al año. Es una torta de plata que no existió, ¿entendés? Es decir, que esa plata se la sacaron a alguien. Y en realidad a quien se lo sacaron eran los sectores que consumen los bienes de consumo directo. Son los sectores más pobres de la sociedad y por eso es que vos pasabas de una pobreza del 4% cuando asume Alfonsín a una pobreza del 50% cuando asumió Milei. Eduardo, ya como para ir finalizando, por supuesto le estamos agradeciendo, ¿no? este ratito que puede compartir con nosotros. Usted bien dijo, esto tiene que ir, es un proyecto y tiene que ir a las cámaras. ¿Cómo cree que le va a ir este proyecto? Al menos Milei habló de generalidades. Usted bien dijo recién, hay un montonazo de cosas que no se dijeron en el día de ayer. ¿Cómo cree que le va a ir este proyecto en la Cámara Baja por lo pronto? Mira, yo creo que para los sectores moderados, digamos, yo creo que digamos, la izquierda y el peronismo más duro, el peronismo kirchnerista no lo van a aprobar, porque ellos siguen creyendo que la inflación es una maldición que nos debe acompañar y que, bueno, que esa es la situación. Pero yo creo que el resto, digamos, todos los sectores que de alguna manera comulgan con la idea de que el Estado nacional y los estados provinciales y municipales también, pero esta ley no los alcanza directamente, sino indirectamente, me parece a mí que todos aquellos que comulgan con una idea de prolijidad y que el Estado no puede gastar por encima de sus ingresos, lo van a terminar apoyando, porque me parece que les va a resultar costoso políticamente decir que a ellos no les preocupa la inflación. Este proyecto de ley es vamos a decir, la primer piedra fundacional para que no volvamos nunca a tener inflación. Me están diciendo que nos quedamos casi sin tiempo, pero quiero hacerle esta última, no sé si es una pregunta, pero sí un recuerdo. Cuando Javier Milei era candidato justamente a la presidencia, él decía, voy a hacer desaparecer el Banco Central de la República Argentina. Me parece que este proyecto de ley, Adrián, es lo más parecido a hacer desaparecer el Banco Central que todos hemos conocido, por lo menos yo en toda mi vida, que era un Banco Central que hacía lo que el Ejecutivo le decía. Ese Banco Central efectivamente lo va a hacer desaparecer Javier Milei mientras sea presidente. Le agradecemos muchísimo, Eduardo. Muchísimas gracias de verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias. Nos vemos. Ahí estamos con el economista Eduardo Jacobs, entonces vía satélite, contándonos un poquito, ¿no? En realidad, analizando, ¿sí?, las palabras del presidente Javier Milei en la jornada de ayer en Cadena Nacional. Te lo presentamos como nuestro tema del día, ni bien arrancamos esta primera edición del noticiero. Y esto tiene que ver con este precongreso de longevidad que se realizó en el Salón de Lipra de Ushuaia. Mirá.
Contentos, muy agradecidos a la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría que nos han invitado a ser la sede de este precongreso en el fin del mundo, a la Defensoría Pública, José Bongiovanni, que fue quien fue el nexo y quien llegó con la propuesta para que el gobierno de la provincia pueda ser sede de este precongreso. Para nosotros es sumamente importante y valioso poder estar desarrollando estas jornadas en Tierra del Fuego. También realmente nos pone muy contentos que haya presencia de distintos ámbitos de la provincia, digo, de ejecutivos municipales, del legislativo, de la justicia. Realmente, claramente era una actividad necesaria. Y yo lo decía un poquito al principio, mientras estábamos dando apertura a este precongreso, hay toda una generación de fueguinos que nos criamos sin personas mayores alrededor, porque nuestros padres fueron viniendo a poblar esta isla y crecimos lejos de nuestros abuelos y demás, y también digo, es todo un logro de la naturaleza humana que hoy los seres humanos vivamos más años, y todas estas cosas nos obligan a repensar en políticas públicas que tengan que ver con nuestras personas mayores. Bueno, para nosotros desde la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría es un placer poder llegar a las provincias y acá al fin del mundo en este precongreso 2026 del fin del mundo. Si decimos precongreso es porque hay un congreso, el Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría va a ser a fines de agosto en Mar del Plata, y este precongreso nosotros tratamos de llevar hacia lugares más alejados de lo que es la provincia de Buenos Aires. Lo hemos hecho en Salta, en Neuquén, en La Rioja, Mendoza, y hoy nos toca llegar en conjunto con el gobierno de Tierra del Fuego y con el Ministerio de Defensa Pública acá, a la ciudad de Ushuaia. Estamos muy contentos de estar acá y esperamos que sean 2 jornadas donde podamos compartir sabidurías, experiencias, hablando de territorialidad también, y todo lo que se está haciendo acá en Tierra del Fuego por y para las personas mayores. ¿Cuáles serán las temáticas que se van a abordar en estos 2 días? Dentro de estas jornadas vamos a hablar de derechos de las personas mayores, de envejecimiento saludable, fragilidad y cómo abordar el curso de vida para un envejecimiento activo y saludable. El objetivo es poner en carpeta, poner sobre la mesa esta temática que en Tierra del Fuego siempre por ahí no ha sido tan visibilizada, porque bueno, es un colectivo de personas mayores que ha crecido un poco de golpe o en el último tiempo, pero bueno, las proyecciones son fuertes de que va a ser un colectivo de muchas personas en muy breve tiempo, y es importante capacitar y difundir y generar acciones comunitarias sobre la protección de los derechos de este colectivo. Líneas puntuales, ¿cuáles son los principales derechos que el adulto mayor por hoy tiene que tener en cuenta viviendo en la provincia de Tierra del Fuego? El adulto mayor tiene todos los derechos que tiene cualquier persona, lo que pasa es que por estar en condiciones por ahí de desigualdad en algunas cuestiones, tiene derecho a que se igualen esas desigualdades. Para eso hay una convención internacional de la que va a hablar ahora Rosana Feliciotti, que es de la institución nuestra, que es especialista en esto, y ahí va a contar un poco las precisiones, pero básicamente tiene derecho a que se respete su vida digna, su salud, y que se tenga en cuenta su condición de persona mayor, para que se hagan los ajustes razonables para que pueda ejercer los derechos en igualdad con los demás. Muy bien, y nosotros queremos contarte ahora lo que se viene mañana. Claro, estamos terminando el mes número 7 del mes de julio, pero atenti porque mañana 1 de agosto es el Día de la Pachamama, y a partir de la 1 de la tarde de mañana va a haber actividades. Mira. La expectativa lógica de encontrarnos nuevamente ante una ceremonia que para el mundo andino, para los pueblos originarios, es una fecha central, ¿no? Así como para el mundo occidental es el Año Nuevo, ¿no? Una de las fechas importantes para nosotros es una fecha central porque nos permite volver a conectarnos con nuestra madre tierra, darnos la oportunidad de agradecer todo lo que recibimos a diario, y este año especialmente porque es un sábado, un día no laborable, entonces para la mayoría no laborable, pero entendemos que muchos vecinos, vecinas se van a acercar a acompañarnos y ser parte de esta ceremonia
que va a ser acá contiguo al centro ceremonial a partir de las 13 horas. Vamos a estar antes porque vamos a estar compartiendo también API, algunas otras alimentos y recibiendo también los alimentos que la gente va a traer para ofrendar. Pero también mencionar la importancia de esta celebración. Totalmente, porque bueno, tiene marcos institucionales, ¿no? Dentro del municipio está reconocida con una declaración de interés, a nivel nacional hay una ley también, bueno, además de los convenios internacionales, y es importante que la gente pueda resignificar todo lo que tiene que ver con la madre tierra y todas las formas de vida, ¿no? No solamente la tierra, sino también los animales, las plantas, el cuidado que debemos tener. Y saber que además los espacios de agradecimiento se dan no solo en las comunidades originarias, sino en muchos ámbitos urbanos, ¿no? Como las plazas, las universidades, los mismos centros de salud, educativos, se suelen recrear o el 1 de agosto o durante el mes de agosto esta ceremonia que nos permite conectar con el ser, con nuestra deidad más importante, que es la Pachamama. Para los mapuches, la Ñuque Mapu, bueno, con distintos nombres, ¿no?, que tienen nuestra madre tierra en sus lenguas originarias. ¿Va a haber algún espectáculo que va a amenizar? ¿Algún músico invitado? Recordemos que siempre acompañan. Sí, bueno, la ceremonia vamos a aperturar con un sahumado. Un sahumado tiene que ver con quemar, poner ante el fuego hierbas aromáticas, limpiar la energía. Y esto también lo hacen muchas familias en sus casas, en sus negocios, ¿no? Donde se sahuma con palo santo, incienso, mirra. Después de la ceremonia también vamos a estar con un micrófono abierto, equipo de sonido, y también va a haber grupos de baile, música, va a estar la banda de Sicuris Guiñaipa. Y aquellos artistas que quieran sumarse, agradecer, por supuesto, van a ser bienvenidos. Vamos a estar leyendo documentos también de distintas comunidades en relación a esta fecha y mensajes, audios que van a estar enviando referentes de pueblos originarios para esta celebración. Recordemos la invitación para todo el público, el horario y a partir de qué hora comienza. Bueno, el horario formal es a partir de las 13 horas. Sábado 1 de agosto, aquí contiguo al centro ceremonial. Pueden traer sus alimentos naturales, decimos naturales, que tienen que ser no procesados, ¿no? Frutas, hierbas, algo que quieran preparar especialmente para ese momento. Y vamos a estar compartiendo antes ya el fuego con la música, recibiendo a aquellos que quieran sumarse. La idea es que para ese horario ya la gente pueda traer su ofrenda y presentar esa mesa, ¿no?, ahí en la Pacha, y después ya aperturar con la ceremonia y que cada uno pueda ir ofrendando y encontrarnos, celebrar la vida, por supuesto. Muy bien, mañana 1 de la tarde entonces en el Paseo de las Rosas, Día de la Pachamama. Hoy es el Día Provincial del Guardaparque. Muchísimas felicidades, por supuesto, para cada uno de ellos. Nosotros nos estamos reencontrando el próximo lunes a partir de las 12 del mediodía en esta primera edición de TVP Noticias. Atenti el lunes con la escuela. Hay que ir preguntando a los docentes y o a las maestras o a las directoras si va a haber o no va a haber clases, porque puede que haya paro docente también aquí en la provincia de Tierra del Fuego. Amigos, amigas, nos quedamos en compañía junto a En Agenda desde la ciudad de Río Grande. Nosotros el lunes, primera edición a las 12. Chao.